Las infecciones gastrointestinales en niños son un problema muy grave en nuestro país, ya que una de las principales consecuencias es la deshidratación. ¿Pero qué ocasionan esas infecciones? ¿Cuáles son los agentes responsables? Y además de eso, ¿cuáles son las consecuencias de estas enfermedades? Bueno, para responder esas preguntas, hoy visitaremos el laboratorio de microbiología molecular de la doctora Mónica Pajuelo. Hola, soy Carla González y este es su programa Soy Cayetano. El día de hoy nos acompaña la doctora Mónica Pajuelo. Ella es doctora en control y epidemiología de enfermedades infecciosas. Y el día de hoy nos va a hablar de un tema de gran interés, que son las infecciones gastrointestinales en niños. Doctora Pajuelo, muchas gracias. Gracias a ustedes por venir. No, es para todos un gusto, porque de hecho, además, este tema de infecciones gastrointestinales en niños es un problema grande en el país, ¿verdad? Sí, todavía es un problema importante, sobre todo en poblaciones vulnerables, con poco acceso a agua potable o a desagües, y digamos que está presente en muchas partes del Perú. ¿Cuáles son las principales causas? ¿Qué cosa es lo que genera este tipo de enfermedades gastrointestinales? Si hablamos de las bacterias, de los microorganismos, tenemos a virus como norovirus, sapovirus y algunas otras bacterias como Escherichia coli, enterotoxigénica, Campylobacter. Son bacterias que están todavía presentes en nuestras comunidades, en nuestra población. Son un montón. Virus por un lado, bacterias por otro lado. Y estas infecciones gastrointestinales entre virus y bacterias son parecidas, son diferentes, alguna es más agresiva que otra. Digamos que las diarreas en niños ocasionadas por virus pueden ser de presentación muy abrupta y causarles una diarrea fuerte, digamos. Las diarreicas por bacterias son un poco más prolongadas y en algunos casos requiere antibióticos. Y si yo tuviera que decir cuáles son más peligrosas para el niño, yo diría que entre ambas, ¿no? Son similares. ¿Y a veces se presentan juntas? A veces se presentan juntas. ¿Y es frecuente eso? No es tan frecuente. De hecho, en la última investigación que vimos algunas coinfecciones justamente entre virus y bacterias. Me está comentando, que hay un montón de virus, un montón de bacterias y que afectan a nuestra población. Y hay algunos que afecten en mayor proporción, algunos en especial que uno tendría que estar atento. Sí, bueno, en el estudio que tuvimos hace poco encontramos que, por ejemplo, norovirus es un virus que podría afectar hasta el 80% de los niños en sus 2 primeros años de vida. Entonces es una infección frecuente y a veces recurrente, es decir, los niños pueden infectarse más de una vez, al menos en los 2 años que hemos evaluado. Qué importante esta información. Y yo como, por ejemplo, tengo mi hijito. Entonces, ¿yo cómo puedo saber si mi hijito está infectado por un virus o una bacteria? A simple vista, yo desde la casa puedo tener una idea, tengo que ir de todas maneras al médico. Normalmente las diarreas no son tan distintas, a menos que sean causadas por algunas bacterias que sí, por ejemplo, causan mocos y sangre, y en ese caso, de todas maneras hay que ir al médico porque probablemente esas sí requieran tratamiento con antibióticos. Pero en el caso de las otras diarreas causadas por la mayoría de virus o bacterias, en realidad dura unos 3-4 días y normalmente se autolimitan, se dice, ¿no? O sea, se pasan solas. Entonces, esta característica que me da, por ejemplo, yo soy mamá, tengo mi hijito y tiene diarrea. ¿Cuáles son las principales características que me dicen tengo que ir de frente al doctor o puedo manejarlo en casa? Cuando los niños tienen diarreas o diarreas, digamos, lo importante es que se mantengan hidratados. Si son niños que lactan, seguir su alimentación por lactancia, como siempre, que siempre estén hidratados porque se pueden deshidratar muy fácilmente. Entonces, uno va a la emergencia, digamos, si es que ocurre deshidratación principalmente o fiebres por varios días, ¿no? A veces pasa que cuando el niño tiene diarrea y uno está acostumbrado, estamos mal acostumbrados de pronto, tiene diarrea, antibiótico.
¿Tiene algún efecto negativo o de repente lo cura o podría generar más complicaciones? Por ejemplo, si la diarrea es causada por virus, definitivamente el antibiótico no va a hacer absolutamente nada y más bien va a matar a nuestra flora buena, que son bacterias también. Y no todas las diarreas causadas por bacterias requieren antibióticos, ¿no? Solo, como decía, las que causan sangre y mucosidad, y en ese caso hay que ir al médico para que recete el antibiótico apropiado. Esos agentes, ¿no? Las bacterias, los virus, ¿en dónde se encuentran? ¿En cualquier sitio? ¿Cómo es que llegan al sistema de un niño? Digamos, las infecciones usualmente es por contaminación oral fecal, ¿no? Básicamente es porque alguien más se infectó, pero por supuesto vienen a veces con alimentos. Incluso hemos encontrado que las carnes o algunos alimentos que han sido regados por aguas hervidas y que luego no se cocinan pueden estar portando tanto virus como bacterias. Qué interesante es poder conocer qué agentes son los que pueden producir estas infecciones gastrointestinales en los niños. Sabemos que una de las principales consecuencias es la diarrea y que ello conlleva la deshidratación. ¿Qué cosa es lo que le pasa a un niño deshidratado? Realmente podría fallecer, ¿no? O sea, a causa de la deshidratación, los niños pequeños pueden fallecer. Digamos que felizmente en el Perú la diarrea ya no es una causa principal de mortalidad, no es la principal, pero sí que puede ocurrir. Entonces hay que estar muy atentos cuando los niños tienen diarreas. Pero en realidad el efecto se puede ver a largo plazo porque los niños que tienen varias diarreas a lo largo de su infancia, uno hace que crezcan menos. Hay también desnutrición por muchos nutrientes que no se pueden absorber por las diarreas. Y lo otro es este aspecto cognitivo que se podría ver a futuro. Entonces, no solamente es el efecto agudo en ese momento de la diarrea, sino que si es constante y continuo puede traer problemas a largo plazo, ¿no? El niño no crece adecuadamente, puede tener dificultades de aprendizaje en el colegio, desnutrición, ¿no? Porque no puede absorber los nutrientes porque está dañado su epitelio intestinal. Exactamente, ¿no? Entonces, por eso es que siempre hay que estar atentos en casa con las medidas de higiene principalmente, ¿no? Otra cosa que me quedó sonando hace un ratito, que si no se me van las ideas, es que dijo que acá en el Perú la diarrea ya no es una causa principal de muerte, pero ¿hay algunas regiones del Perú donde hay mayor incidencia y mayor frecuencia de diarreas o en todo el país es igual? No, de hecho en los lugares donde no hay agua potable o las casas no tienen un adecuado sistema de desagüe, entonces la probabilidad de contaminarse, porque acuérdate que te dije que es oral fecal finalmente, o sea, si uno no se lava bien las manos, entonces es posible que la infección vaya pasando entre las personas y eso es frecuente donde no hay adecuado saneamiento, ¿no? Entonces no podría decir tal región porque tú sabes, en Perú, incluso en una región hay lugares donde no se cumplen con estos aspectos y por lo tanto probablemente ahí la prevalencia de diarreas o la ocurrencia de diarreas en niños sea más elevada. Entonces podríamos decir que la principal causa, causa de exposición es relacionada a factores de pronto socioeconómicos, ¿no? Más demográficos que geográficos. Sí, definitivamente. Ahora, el clima también es un factor, definitivamente donde hay más calor, hay más probabilidad también de replicación, de incremento de las infecciones, de que las bacterias se reproduzcan más fácilmente. Así que también en esos lugares puede ocurrir, ¿no? Claro, y no solo en esos lugares, ahorita que estamos en un invierno, tenés invierno. Exactamente. ¿No? Tenemos 27 grados, hemos tenido hace unos días. Entonces, es probable que en esta época, de repente en otros años no habían tantas infecciones, también aumenten las infecciones. Sí, por ejemplo, en Perú sí se reportan las diarreas y si uno ve los datos de años donde la temperatura se ha elevado, uno también va a ver en consecuencia cómo se elevan los casos de diarrea en niños, ¿no? Entonces, sí, definitivamente el cambio climático también va a traer, o sea, el calentamiento también va a traer como consecuencia un incremento de diarreas. Entonces, hay que estar atentos porque ahorita con la temperatura que tenemos,
pueden incrementarse los casos de estas infecciones gastrointestinales. Si tenemos niños en casa, tenemos que extremar, ¿no?, las medidas de higiene. Lavarse las manos antes de preparar los alimentos, a la hora de dar los alimentos, después de cambiar los pañales, a los niños también que paran agarrando todo, metiéndose todo a la boca. Y si ya tengo un niño infectado en casa, ¿qué cosa es lo que yo como mamá tendría que hacer? Primero, hidratarlo, como te decía. Si es infante y está lactando, seguir dándole lactar, incluso con mayor frecuencia o, como dicen, a demanda, pero evitar que se deshidraten. Y si ya, digamos, hay muchas fiebres o vómitos o diarreas con sangre, etcétera, tienen que llevarlo al centro de salud inmediatamente, ¿no? La doctora Pajuelo nos ha brindado información sumamente importante acerca de las infecciones gastrointestinales en niños. Pero doctora Pajuelo, aparte de todo lo que ya nos contó, ¿qué están haciendo en este momento en su laboratorio? ¿Qué investigaciones están realizando? Bueno, al respecto, nosotros hemos realizado una vigilancia epidemiológica en niños desde aproximadamente el mes de nacido hasta sus 2 años de vida en Vía El Salvador. Y ahí hemos aprendido, por ejemplo, que el 80% de los niños se ha infectado alguna vez por uno de estos virus, ¿no? Entonces vemos que estos agentes están circulando en la comunidad con bastante frecuencia. ¿Un niño se puede reinfectar? ¿Se puede reinfectar? Exactamente. También hemos visto esto, de que los niños se pueden infectar varias veces por norovirus, aunque por diferentes tipos, y hemos también observado que desarrollan cierta inmunidad. ¿Y qué cosa significa que desarrollan inmunidad? Significa que, como te comentaba, hay varios tipos de norovirus, entonces estos están circulando, ¿no? Son como las variantes del COVID, y los niños efectivamente se pueden infectar repetidamente, pero por ejemplo, si se infectaron de una variante X, ya no se vuelven a infectar de esa. Eso significa que han desarrollado inmunidad frente a esa, o es un indicador que podían haber desarrollado inmunidad frente a esa variante, ¿no? Y tal vez frente a otras. Entonces eso es algo que todavía estamos estudiando en el laboratorio. Y bueno. Entonces entiendo que así como habían diferentes tipos de COVID, ¿no?, van mutando, también mutan estos virus, también diferentes, como la influenza, etcétera. Sí, efectivamente, van mutando porque quieren infectar con mayor facilidad a los hospederos, a nosotros, a sus víctimas, ¿no? Entonces se generan distintas variantes debido a las mutaciones que se van produciendo, ¿no? Mira, qué interesante. ¿Y cuáles son los pasos a seguir en sus investigaciones, en su laboratorio? ¿Qué cosas es lo que quieren seguir encontrando? Bueno, en primer lugar queremos verificar efectivamente si existe esta inmunidad o frente a qué variantes, porque esta información será valiosa para que otros investigadores que están trabajando en el desarrollo de vacunas puedan estar informados al respecto, ¿no? Después, otra cosa interesante que hemos visto, porque te comenté que también evaluamos infección por bacterias, hemos encontrado que también los niños desde muy pequeñitos tienen resistencia a antibióticos. ¿Aun cuando ellos no han tomado antibióticos? Aun cuando ellos no han tomado antibióticos. ¿Cómo es eso posible? Por el contagio con bacterias que sí son resistentes. O sea, que ya venían resistentes. Exactamente. Ay, entonces esos niños, si tuvieran que requerir un tratamiento farmacológico, podrían no funcionar, y eso es lo peligroso, ¿no? Entonces, nuevamente, ¿no?, como lo hemos visto en otras oportunidades, qué importante es no automedicarse, no tomar antibióticos por cualquier cosa, ¿no? Y si hay diarrea, no necesariamente necesitan antibióticos. Pero una cosa que mencioné hace un ratito cuando hablaba de las variedades de virus y lo importante de esta información, entonces vamos a tener dentro de algún tiempo vacunas para la diarrea. No para diarrea, digamos para los virus que causan la diarrea. Por ejemplo, ya tenemos la vacuna contra el rotavirus. El rotavirus es ya hace algunos años. Antes de la vacuna era, por ejemplo, el principal virus que causaba diarrea en niños. Y este virus es mucho más severo que norovirus, por ejemplo, ¿no? Pero como rotavirus está controlado por la vacuna, digamos, estos otros virus toman importancia, ¿no? Entonces, sí hay interés por desarrollar vacunas frente a estos otros virus y bacterias también, ¿no? Porque decía que las diarreas por estos virus podrían
en este momento no ser tan graves, pero como el virus va mutando, sí podrían volverse a lo largo graves. No necesariamente, pero el detalle es que una persona que se infecta muchas veces y tiene muchas diarreas, sobre todo los niños que están en crecimiento, como mencionaba antes, el principal problema es que afecte su nutrición, su crecimiento y probablemente sus funciones cognitivas, ¿no? Ah, doctora, qué importante toda la información que nos ha brindado, sobre todo porque las familias en sus casas que tienen niños pequeños, saber cuáles son las posibles causas, qué estrategias pueden tener para reducir los contagios y estar atentos, ¿no? Que si mi hijo le dio diarrea este mes, el otro mes, el mes anterior, entonces sí yo debería estar alerta y consultar a un especialista, ir al médico para reducir estos problemas, porque yo no tenía idea, por ejemplo, que estas diarreas consecutivas podrían producir daños en crecimiento, en aprendizaje y demás cosas. Doctora, estoy muy agradecida por su tiempo, ha sido muy valiosa la información que nos ha compartido. Gracias por abrirnos las puertas de su laboratorio. Y bueno, a nuestro público, muchas gracias por acompañarnos una vez más. Esperamos que la información que le hemos dado en este programa sea de utilidad para ustedes y los esperamos en una próxima edición de su programa Soy Cayetano.